La Virgen María en el reino de la divina voluntad. 27º día. Oración inicial. Madre querida, renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Sumérgeme en esos tus mares de amor, de dolor y de virtud que por nosotros has merecido. Haz de mí otro Jesús. Madre, haz que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique todo mi ser. Madre y Reina mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos avanzando en la contemplación de esta vida interior de nuestra Santísima Madre. Cada circunstancia, cómo la iluminó ella con su fiat. Todos los frutos que ganó en medio del dolor. Hoy, por ejemplo, la miraremos en ese momento, cuando ya Jesús empieza su pasión. Cuando a ella le llega la hora del máximo dolor, la pasión de Cristo, el deicidio. El alma a su madre dolorosa. Mi querida madre dolorosa, hoy más que nunca siento la necesidad irresistible de estar cerca de ti. No me separaré de tu lado para ser espectadora de tus intensos dolores y pedirte, como hija tuya, la gracia de que deposites en mí tus dolores y los de tu Hijo Jesús, e incluso su misma muerte, para que su muerte y tus dolores me den la gracia de hacerme morir continuamente a mi voluntad, y sobre ella hacerme resucitar a la vida de la divina voluntad. La muerte de Jesús, la muerte de nuestra Madre. ¿Por qué hablamos de su muerte? Porque si en algún momento ella murió a todo, fue con la muerte de su Hijo. Sus dolores la llevaban a morir. Eran tan intensos que su naturaleza no resistía. Era la potencia de la divina voluntad que la reanimaba, le daba nueva vida
para que pudiera continuar sufriendo. A esa intensidad vivió la Virgen sus dolores, porque los dolores de su Hijo fueron sus dolores. La muerte de su Hijo fue su muerte. Y es allí, en la muerte de Jesús, en los dolores de la Madre, donde queremos y le pedimos que nos haga encontrar la gracia de poder morir continuamente a nuestra voluntad, para que de igual manera continuamente resucite en nosotros la vida de la divina voluntad. Porque este misterio pascual que vivió Jesús en su humanidad, vida, pasión, muerte y resurrección, se ha de reproducir en nosotros en cada momento, para lograr que Él sea en nosotros, que Él viva en nosotros. Y para eso nos tenemos que disponer, y es eso lo que le pedimos hoy a nuestra Madre. Lección de la Reina de los Dolores. Queridísima hija mía, no me niegues tu compañía en medio de tantas amarguras. La divinidad ya ha decretado el último día de vida de mi hijo sobre la tierra. Ya un apóstol lo ha traicionado, poniéndolo en manos de los judíos para hacerlo morir. Es el caso de Judas. Y Jesús y la Virgen tenían pleno conocimiento de ello. Mi amado hijo, en un exceso de amor, y no queriendo dejar a sus hijos que con tanto amor vino a buscar a la tierra, se queda en el sacramento de la Eucaristía, para que quien lo quiera pueda poseerlo. Así que la vida de mi hijo está por terminar, está por emprender el vuelo a su patria celestial. Ah, hija mía, el fiat divino me lo dio, y yo en el fiat divino lo recibí, y ahora en el mismo fiat divino lo entrego. ¿Y lo entrega de qué manera? Viéndolo destrozar, porque eso fue lo que hicieron los soldados sobre su cuerpo, lo destrozaron. Eso hicieron los clavos en sus manos y en sus pies. Y la Virgen lo entrega de esa manera, de la manera como el Padre dispuso que muriera su Hijo. Qué dolor intenso viviría la madre. Dice ella, se me desgarra el corazón. Mares inmensos de dolor me inundan. Siento que la vida se me escapa por el sufrimiento atroz. Es ella la que nos está contando su experiencia. Nadie más podía describirla mejor que la misma Virgen. Habla de sufrimiento atroz. Ella, que al igual que su hijo, posee la verdad, no iba a exagerar. En cada palabra de ella está la plenitud de la verdad. Dice, siento que la vida se me escapa por el sufrimiento atroz. Pero yo no podía negarle nada al fiat divino. Es más, yo estaba dispuesta a sacrificar a mi hijo con mis mismas manos, si él así lo hubiera querido. Una madre dispuesta a sacrificar a su hijo
ella misma, no aceptar que lo sacrificaran, a ella misma sacrificarlo, si Dios así lo hubiera dispuesto. Estaba dispuesta a hacer lo que iba a hacer Abraham, matar a Isaac, él mismo matarlo, porque Dios así se lo había pedido. Y esta misma disposición la tenía la Virgen, matar a su hijo único por la salvación del mundo. A eso la llevaba la fuerza de ese fiat divino que vivía en ella. Dice ella, la fuerza de la divina voluntad es omnipotente, y yo sentía en mí una fuerza tal, en virtud de ella, que hubiera preferido morir antes que negar cualquier cosa a la divina voluntad. Y esto tiene que servir de patrón de evaluación para nosotros. Pudiéramos preguntarnos en este momento, ¿yo puedo decir lo que dijo la Virgen? Prefiero morir antes que negarle cualquier cosa a la divina voluntad, así sea lo más doloroso que me pida. Ahora sabemos y en eso tenemos que apoyarnos, que Dios nunca nos va a pedir nada superior a nuestras fuerzas. Y que si lo pide, nos dará la fuerza para dárselo, como se la dio a la Virgen. Porque Dios es amor. Y el amor llega con la bondad, con el bien, con la misericordia, con la justicia. Ahora escucha, hija mía, mi corazón materno está ahogado de penas, con solo pensar que debe morir mi hijo, mi Dios, mi vida. Me siento peor que si debiera morir yo misma. No obstante, sé que debo seguir viviendo. Qué aflicción tan grande, qué profundas heridas se abren en mi corazón, y como espadas bien afiladas me lo traspasan de lado a lado. Por más que nuestra mente trabaje, jamás, jamás podemos dimensionar en nuestro interior el dolor de la Virgen. Cuánto sufrió su corazón, cuánto sufrió su alma. Continúa ella diciéndonos, sin embargo, hija mía, me duele el decírtelo, pero debo hacerlo. En estas penas y desgarros profundos, y en las penas de mi amado Hijo, estaba tu alma, tu voluntad humana, que al no dejarse dominar por la voluntad de Dios, nosotros la cubríamos de penas, la embalsamábamos, la fortalecíamos con nuestras penas, a fin de que se dispusiera a recibir la vida de la divina voluntad. Si el fiat divino no me hubiera sostenido y no me hubiera seguido dando sus mares infinitos de luz y de felicidad, junto con los mares de mis tremendos dolores, yo habría muerto tantas veces por cuantas penas sufrió mi querido hijo. Oh, qué despedazada me sentí cuando la última vez que lo vi se me presentó pálido, con una tristeza mortal sobre su rostro, y con voz temblorosa, como si quisiera sollozar, me dijo: Mamá, adiós. Bendice a tu hijo, dame la obediencia de morir. Si mi fiat divino y el tuyo me concibieron en ti, mi fiat divino y el tuyo me deben hacer morir. Ánimo, oh mamá querida, pronuncia tu fiat y dime: te bendigo
y te doy la obediencia de morir crucificado. Así lo quiere la divina voluntad, así lo quiero también yo. Dos párrafos que encierran tantas verdades, tantas enseñanzas. Primero, todos nuestros actos de voluntad humana, y imaginémonos hasta este momento que estamos conociendo esta divina voluntad, fueron cubiertos por las penas de la Virgen y de Jesús. Ellos sufrieron y sus penas se volvieron como un bálsamo con el cual ellas aliviaban, fortalecían nuestras penas, las embalsamaban, las curaban, nos iban limpiando con sus penas, nos limpiaban de esa voluntad humana para disponer nuestra alma a recibir la vida de la divina voluntad. Así que el hecho de que hayamos conocido la divina voluntad, que hayamos sentido atracción hacia estas verdades, que nos hayamos entusiasmado por el conocimiento de ellas y que todo nuestro ser esté prendado de este don, no es fruto nuestro, ni lo merecíamos. Todo fue fruto de las penas de Jesús y de la Virgen María. ¿Cómo no agradecérselo? ¿Y qué penas? ¿Qué grado de dolor les tocó vivir para alcanzar para nosotros este grandísimo don? Es a ellos a quien nosotros les debemos el que ahorita estemos abiertos y encaminados hacia este reino de la voluntad de Dios en nosotros. ¡Cuánto amor! Pero también nos enseña otra cosa muy importante. Junto con los mares de mis tremendos dolores, dice la Virgen, estaban los mares infinitos de luz y de felicidad que les proporcionaba el fiat divino. Porque otra cosa tenemos que comprender, es que las penas vividas por la Virgen y por Jesús fueron penas voluntarias, penas de oficio. Ellos tenían la misión de redimirnos y para redimirnos tenían que vivir esas penas. Pero al mismo tiempo, el poseer el reinado del fiat divino en ellos, Jesús por naturaleza, la Virgen por gracia, como la divina voluntad es alegría infinita, ellos experimentaban esos mares de alegría, de felicidad, de luz, que nunca se separaron de ellos. Por eso en medio del dolor vivían ellos el gozo, la felicidad íntima de ese reinado del fiat divino en ellos. Es un misterio, sí. Cuando lo experimentemos nosotros, pues lo podremos entender en un mínimo grado de cómo se dio. Pero así fue. Y otra enseñanza muy importante es la obediencia de Jesús. Qué ejemplo de obediencia y de sumisión. Él era Dios. Como Dios estaba por encima de la Virgen. Pero Él vino a la tierra
a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vivió como hijo en una familia. Y como hijo, pese a que se había separado de su madre para la vida pública, como hijo, ni siquiera inicia su pasión sin pedirle a la madre la obediencia de morir. ¿Por qué? Porque Jesús vivió los mandamientos, como hombre vivió los mandamientos a perfección. Sabemos que la voluntad de Dios se manifiesta a través de los padres, son el canal perfecto de la voluntad de Dios sobre los hijos, sus padres. Y el hijo que obedece a sus padres lleva en sí mismo la seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios desde que lo que sus padres manden no sea pecado. Y Jesús en todo quiso vivir sometido a la voluntad del Padre. Y el canal perfecto para él de la voluntad de su Padre era la Virgen María. Él sabía que pidiendo la bendición de la Virgen, en ella recibía la bendición del Padre. Recibiendo la obediencia de la Virgen, en ella recibía la obediencia de su Padre de morir. Y ese es el ejemplo que tenemos que meditar y que seguir. Siempre, siempre someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre manifestada en su palabra, en las autoridades legítimamente constituidas y en las circunstancias. Y así lo hizo Jesús. Las circunstancias le mostraron que tenía que morir crucificado. Y la confirmación de esa voluntad del Padre a través de las circunstancias la recibió de su madre. Y ella le da la obediencia de morir, y de morir crucificado, porque así lo quiere la divina voluntad. Y como la divina voluntad así lo quiere la Virgen. Una unidad perfectísima de voluntad del Hijo con el Padre y en el Espíritu Santo, y de la Madre con el Hijo y con el Padre en el Espíritu Santo. Hija mía, qué cosa tan terrible para mi corazón traspasado. Sin embargo, tuve que decirlo porque en nosotros no existían penas forzadas, todas eran voluntarias. Entonces Él me bendijo y yo lo bendije. Y mirándonos, dándonos con esa mirada que no sabe cómo separarse del objeto amado, mi querido hijo, mi dulce vida partió. Y yo, tu madre dolorosa, me quedé, pero los ojos del alma no lo perdí nunca de vista. Con los ojos del alma nunca lo perdí de vista. Lo seguí en el huerto, en su tremenda agonía. Oh, cómo me sangró el corazón al verlo abandonado por todos, hasta de sus más fieles y queridos apóstoles. Hija mía, el verse abandonado de las personas queridas es uno de los dolores más grandes para un corazón humano, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. En particular para mi hijo, que tanto los había amado y beneficiado, y que estaba a punto de dar la vida por quienes lo habían abandonado en las horas extremas de su vida, más aún que habían huido. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y yo al verlo agonizar y sudar sangre, agonizaba junto con él y lo sostenía entre mis brazos maternos. Yo era inseparable de mi hijo. Sus penas se reflejaban en mi corazón deshecho por el dolor y por el amor. Y yo las sentía más que si fueran mías.
Así lo seguí durante toda la noche. No hubo pena ni acusación que le hicieran que no resonara en mi corazón. Pero al alba del día siguiente, no pudiendo más, acompañada por su discípulo Juan, por la Magdalena y a otras piadosas mujeres, lo quise seguir paso a paso de tribunal en tribunal. Al describir aquí la Virgen la pasión de su Hijo, cada momento de esa pasión está describiendo la suya. Al hablar de la pasión de Jesús podemos hablar perfectamente y conjuntamente de la pasión de la Virgen María. La misma pasión vivieron los dos, con un corazón gemelo. Continúa la Virgen narrándonos cómo vivió ella esta pasión de su Hijo. Queridísima hija mía, yo escuchaba el estruendo de los golpes que llovían sobre el cuerpo desnudo de mi Hijo. Está hablando de la flagelación. Oía las burlas, las risas satánicas y los golpes que le daban sobre la cabeza cuando lo coronaron de espinas. Lo vi cuando Pilatos lo mostró al pueblo desfigurado e irreconocible, y mis oídos quedaron ensordecidos al oír el grito unánime: crucifícalo, crucifícalo. Lo vi cargando la cruz sobre sus hombros, exhausto, afanado, y yo, no pudiendo soportar más, aceleré el paso para acercarme a él y darle mi último abrazo, enjugar su rostro todo bañado de sangre. Pero para nosotros no había piedad. Los crueles soldados lo jalaron de las cuerdas y lo hicieron caer. Hija querida, qué pena desgarradora el no poder socorrer en tantas penas a mi querido Hijo. Por eso, cada pena habría un océano de dolor en mi corazón traspasado. Finalmente lo seguí al Calvario, donde en medio de penas inauditas y contorsiones de las más terribles, fue crucificado y elevado en la cruz. Y solo entonces me fue concedido estar a los pies de la cruz para recibir de sus labios moribundos el don de todos mis hijos y el derecho y sello de mi maternidad sobre todas las criaturas. Poco después, entre espasmos inauditos, expiró. Es una página de dolor, pero también es una página de amor, porque todo esto fue por causa de nuestros pecados y para a cambio darnos el reino. ¿Qué precio pagaron Jesús y María por nosotros? Toda la naturaleza se vistió de luto y lloró la muerte de su Creador. Lloró el sol, oscureciéndose y retirándose horrorizado de la faz de la tierra. Lloró la tierra con un fuerte temblor, desgarrándose en varios puntos por el dolor de la muerte de su Creador. Todos lloraron, las sepulturas abriéndose, los muertos resucitando, y también el velo del templo lloró de dolor rompiéndose. Todos perdieron el ánimo, sintieron terror y espanto. Hija mía, y tu mamá estaba petrificada por el dolor, esperándolo para recibirlo en sus brazos y ponerlo en el sepulcro. Todos lloraron. ¿Lloramos nosotros?
A veces nuestra alma insensible, porque el pecado nos hizo perder tanto esta sensibilidad espiritual, como que hubiera formado una coraza que no nos permite percibir de una manera profunda este dolor y este amor. Pero sí lo podemos hacer con nuestra voluntad. Y decirle, Señor, con tu voluntad te amamos. Con tu voluntad te adoramos, te agradecemos, te pedimos perdón. En nombre de todos, queremos reparar nuestra ingratitud, nuestra falta de reconocimiento ante tanta bondad tuya en el Calvario. Y haciéndonos uno con toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre, postrarnos ante su cruz y decirle, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y decirle a la Virgen, Madre querida, gracias. En nombre de todos, te amamos, te bendecimos, te alabamos, te recibimos por Madre y nos comprometemos como Juan a estar siempre contigo como verdaderos hijos. Ahora escúchame, en mi intenso dolor. Quiero hablarte de las penas de mi hijo por los graves males de tu voluntad humana. Míralo entre mis brazos adoloridos. Mira qué desfigurado está. Es el verdadero retrato de todos los males que la voluntad humana les causa a las pobres criaturas. Y mi querido hijo quiso sufrir tanto para volver a elevar a esta voluntad que se encontraba caída en el abismo de todas las miserias. Cada pena de Jesús y cada uno de mis dolores la llamaban a resucitar en la voluntad divina. Fue tanto nuestro amor que para poner al seguro esta voluntad humana, la llenamos de nuestras penas hasta ahogarla y encerrarla en los mares inmensos de mis dolores y los de mi amado Hijo. Nos lo vuelve a decir la Virgen. El valor de sus penas, lo que lograron para nosotros. Hija mía, este día de dolores para tu madre es todo para ti. Por eso, para corresponderme, pon en mis manos tu voluntad, para que la encierre en las llagas sangrantes de Jesús, con la más bella victoria de su pasión y muerte, y como triunfo de mis intensos dolores. Y sabemos que para responder a la Madre, no vamos a hacerlo solo con el sentimiento, que nos puede dar una reflexión, ¿no? En el día a día, con actos concretos, como lo hizo Jesús, viviendo la obediencia, el abrazar ese fiat divino en cada circunstancia como se nos presente. En el volumen 15 de marzo 23 de 1923 nos habla de este papel de la Virgen de Corredentora. Dice, estaba pensando en los dolores de mi mamá celestial, dice Luisa, y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, si alguna de las complacencias que Jesús tiene y que Él mismo nos lo ha manifestado es cuando le permitimos
hablarnos de su madre. Él es feliz contándonos todo lo de su mamá. Le complace mostrarla, enseñarnos cómo es ella, hablarnos de los abismos de su amor que hay en su corazón. Dice así: hija mía, el primer rey de los dolores fui yo, y siendo yo hombre y Dios, debía concentrar todo en mí para tener el primado sobre todo, aún sobre los mismos dolores. Los dolores de mi mamá no eran otra cosa que los reflejos de los míos, que reflejándose en ella, le participaban todos mis dolores, que traspasándola, la llenaron de tal amargura y pena de sentirse morir a cada reflejo de mis dolores. Ya ella nos lo había dicho. El dolor del hijo la llevaban a sentir que se moría, pero el amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. ¿Para qué le daba de nuevo la vida? Para que siguiera sufriendo. Pero el amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. Por eso, no solo por honor, sino con derecho de justicia, fue la primera reina del inmenso mar de sus dolores. Reina de los dolores. Continuamos en este mismo capítulo de volumen 15 de marzo 23 de 1923. Dice Jesús: no fueron los dolores los que constituyeron reina a mi mamá y la hicieron refulgir de tanta gloria, sino mi fiat omnipotente, el cual entrelazaba cada acto y dolor suyo y se constituía vida de cada dolor. Así que mi fiat era el acto primero que formaba la espada, dándole la intensidad del dolor que quería. Claro, el primer fiat lo pronuncia Dios y dice hágase, para producir en el corazón de la Virgen ese dolor. El dolor de darle la obediencia, de morir, el dolor de verlo despreciado, el dolor de verlo abandonado por los discípulos. Fueron dolores, espadas que el fiat omnipotente enterró en su corazón. Y a cada espada que el fiat omnipotente enterraba en su corazón, dándole la intensidad del dolor que quería, estaba el fiat de la madre, que respondía inmediatamente. Por eso dice Jesús: mi fiat podía poner en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la mínima resistencia. Es que esto es fuerte. Heridas sobre heridas, penas sobre penas. ¿Se pueden imaginar qué significa herida sobre herida? Cuando sobre un dolor profundo que tienes, te clavan otro dolor. Y eso hizo Dios con la Virgen, por nosotros. ¿Y cómo respondía la Virgen? Con un fiat. Doloroso, sí, porque ella vivía el dolor, si no, no hubiera tenido mérito. Pero al mismo tiempo un fiat gozoso. Se sentía honrada, dice Jesús, de que mi fiat se constituía vida aún de un solo latido. Y mi fiat le dio la gloria completa y la constituyó verdadera y legítima reina. En el volumen 11 de noviembre 6 de 1914 se nos dice:
Continuando las acostumbradas horas de la pasión, mi amable Jesús me ha dicho: hija mía, el mundo está en continuo acto de renovar mi pasión. Y esta es una gran verdad, muy actual, y que tenemos que considerar. Y como mi inmensidad envuelve a todos, dentro y fuera de las criaturas, por eso estoy obligado por su contacto a recibir clavos, espinas, flagelos, desprecios, escupitajos y todo lo demás que sufrí en la pasión y aún más. O sea, esto que estamos contemplando y que la Virgen nos describe de todo lo que sufrió, y no digamos sufrió, sufre su Hijo, también nosotros lo podemos contemplar ahora en ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Como Jesús está íntimamente ligado porque Él es la Iglesia. Él es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo místico. En ese cuerpo místico está recibiendo clavos, espinas, flagelos, desprecios, escupitajos y todo lo demás. Ayer leía en Asiprensa algo que nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI en una biografía de él publicada en Alemania este 4 de mayo. Así dice, la sociedad moderna está formulando un credo anticristiano. ¿Qué es un credo anticristiano? O sea, creo no en lo que dijo Cristo, creo en lo contrario que dijo Cristo. Eso es un credo anticristiano. La sociedad moderna, la sociedad actual, está creando un credo anticristiano y está castigando a quienes se resisten a ese credo. ¿Y cómo los castiga? Con la excomunión social. Como quien dice, no pertenecen a esta sociedad. Y el castigo va a seguir. Excomunión social. Pensemos en eso. Más adelante dice el Papa: la verdadera amenaza para la Iglesia y por lo tanto para el ministerio de San Pedro, o sea, para el Papa, consiste en la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. Dictadura mundial de ideologías. O sea, que se nos van a imponer. Una dictadura es cuando ya hay un gobierno impuesto que no admite nada, lo que él diga y no más. Una dictadura de ideologías aparentemente humanistas, unas ideologías aparentemente buenas para los hombres, que quieren el bien del hombre aparentemente. Y contradecir esas ideologías constituye una exclusión del consenso social. ¿Cuál es ese credo anticristiano? ¿Cuáles son esas ideologías? El Papa más adelante lo dice. Hace 100 años, todos hubieran pensado que era absurdo hablar de un matrimonio homosexual. Hoy, el que se opone a ese matrimonio homosexual está socialmente excomulgado. Lo mismo se aplica al aborto, a la producción de seres humanos en el laboratorio, la inseminación artificial y todo lo que hoy se está inventando. Continúan las palabras del Papa: la sociedad moderna está en el proceso de formar un credo anticristiano y si nos resistimos se castiga con la excomunión social.
el miedo a este poder espiritual del anticristo, porque ese credo anticristiano es el credo del anticristo. Y ese miedo a este poder espiritual del anticristo es, por lo tanto, demasiado natural que sintamos miedo. Y realmente se necesitan las oraciones de toda una diócesis y de la Iglesia Universal para resistirlo. Oraciones de toda la Iglesia Universal para resistir a ese credo anticristiano que ya se está formulando en esta sociedad. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Porque ya estamos en esta. Ya no es raro hablar de matrimonio homosexual, de aborto como algo impuesto, y vaya el médico que no se somete al aborto, pierde la profesión o pierde el empleo. Ya estamos en ese credo anticristiano. Entonces, ¿qué nos dice Jesús en el volumen 11? Estas son las espinas, los clavos, los flagelos, los desprecios que Él está viviendo en su cuerpo místico. Porque sabemos, creo que de nadie es desconocido, ese sínodo alemán, de obispos alemanes, donde ya se está declarando en favor de todas estas cosas. Dice que la iglesia tiene que modernizarse, que tiene que aceptar el homosexualismo, que tiene que aceptar el sacerdocio de la mujer y todo lo que es contrario a la palabra de Dios, a la tradición y al magisterio de la iglesia. Ellos lo están proclamando como algo verdadero. Ese es el credo anticristiano. ¿Y cómo vamos nosotros a responder? ¿Cómo vamos a ayudar a aliviar este cuerpo místico de Cristo que está recibiendo clavos, espinas, flagelos, como decía la Virgen, de sus mismos íntimos? Porque son sus obispos, sus sacerdotes. Pero aquí nos da Jesús el remedio. Quien hace estas horas de mi pasión, a su contacto me siento sacar los clavos, romper las espinas, endulzar las llagas, quitar los salivazos. Me siento cambiar en bien el mal que me hacen los demás. Yo, sintiendo que su contacto no me hace mal sino bien, me apoyo siempre más sobre ella. Está hablando del alma que hace las horas de la pasión. No dejemos estas horas de la pasión. ¿Por qué San Aníbal y Jesús y Luisa, por medio de él, propagan los relojes vivientes? Porque el reloj viviente nos favorece, porque nos ayuda a ser constantes. Acuérdense lo que dice el eclesiástico: si te decides seguir al Señor, prepárate para la prueba. El demonio no va a querer estas horas de la pasión, no va a querer que de una manera continua estemos aliviando el cuerpo místico de Cristo y estemos rompiendo estas fuerzas del mal. No va a querer. Y nos va a llevar a la inconstancia. Someterte, no digo someterte, comprometerte amorosamente a un reloj viviente es comprometerte a estar diariamente meditando de manera continua estas horas de la pasión y estar dándole a Jesús este alivio. ¿No queremos dárselo? ¿No queremos estar con la Virgen aliviando ese cuerpo que ella recibió en sus brazos destrozado y que era precisamente la imagen del cuerpo místico de la iglesia que en este momento está moribundo? Está tremendamente herido. ¿Y cómo le vamos a demostrar a Jesús amor, fidelidad, gratitud? Sino empleando este medio que Él mismo nos proporcionó.
Eh, no hay tiempo ahorita para explicarles ampliamente lo que es un reloj viviente, pero ya en el taller de iniciación lo explicamos. Es el grupo de 24 personas que se compromete a estar diariamente meditando las horas de la pasión, y cada persona tiene una hora diferente y se van rotando periódicamente. Bueno, si alguno está interesado, pues puede escribirme a mi chat personal y con mucho gusto les hago una explicación y la forma como quieran vincularse. Pero Jesús y la iglesia necesita esto ahora, reparar. Ahora cuando la Sagrada Eucaristía está siendo tan ofendida, tan pisoteada, ¿cuántos? Ahora se han abierto las iglesias, pero es peor, porque los sacerdotes se les impone que tengan que celebrar con guantes y dar la comunión con guantes, y nos podemos imaginar toda la profanación que se da a esas partículas donde está Cristo pegadas en los guantes, y quién sabe en cuántas cosas caen. Tocar a Jesús con guantes no es posible. Bueno, todo eso se está dando. Hay un dolor muy grande en el cuerpo místico de Cristo. Tiene que haber quienes junto con la Virgen nos propongamos darle este alivio, esta reparación, este consuelo. Esa es mi invitación ahora. Lo dice Jesús. ¿Por qué Él sufre? Porque Él está en contacto con la iglesia. Él es la iglesia. Y todos los pecados que se cometen ahora en la iglesia, aún de sus más íntimos, se convierten en esto, en clavos, espinas, flagelos, desprecio, escupitajos. Y todo lo que sufrió su pasión la está viviendo. Pero nos invita. Quien hace las horas de la pasión también se pone en contacto con Él, o Él se pone en contacto con esa alma y siente el alivio. Se sacan los clavos, se rompen las espinas, se endulzan las llagas, se quitan los salivazos. Me siento cambiar en bien el mal que me hacen los demás. Y esto último es esperanzador para nosotros. Yo, sintiendo que su contacto no me hace mal sino bien, me apoyo siempre más sobre ella. Y termina este volumen 11 diciéndonos: hija mía, has de saber que con hacer estas horas el alma toma mis pensamientos y los hace suyos. Mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis más íntimas fibras, y las hace suyas. Y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio. Y como corredentora dice junto conmigo: Ecce ego miteme, quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien para todos. ¿Queremos ser corredentores con la Virgen? ¿Corredentores con Jesús? Hagamos estas horas de la pasión. Allí tomaremos a todo Jesús, sus pensamientos, sus reparaciones, sus oraciones. Todo lo de Él, Él nos lo da para hacer su mismo oficio. Meditemos en este llamado que nos hace Jesús. Nos llama a ser corredentores en este momento especialísimo de la iglesia, para repararle por todos, para responderle por todos, para implorar el bien para todos, desde el corazón de la Virgen, porque cuando entramos en estas horas de la pasión, entramos en el corazón de la Virgen. Ella nunca las dejó de meditar, y ella está ahí, continúa su labor de corredentora. Cuando nos entramos nosotros a hacer este papel de corredentores, entramos en el corazón de la Madre. El alma, Madre dolorosa, tus palabras hieren mi corazón y me siento morir al escuchar que tu voluntad rebelde
ha sido la que te ha hecho sufrir tanto. Me siento morir al escuchar que mi voluntad rebelde ha sido la que te ha hecho sufrir tanto. Por eso te ruego que la encierres en las llagas de Jesús, para vivir de sus penas y de sus intensos dolores. Propósito. Para honrarme en este día, besará las llagas de Jesús, ofreciéndole 5 actos de amor y pidiéndome que mis dolores sellen tu voluntad en la apertura de su sagrado costado. Y ya sellada, pues ahí queda nuestra voluntad escondida, ¿verdad? En la llaga de su costado, para nunca más tener vida. Jaculatoria. Las llagas de Jesús y los dolores de mi mamá me den la gracia de hacer resucitar mi voluntad en la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias a Jesús por la Virgen María. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén.